Listo. Bien, entonces vamos a tratar de abarcar todos estos puntos el día de hoy. Como es un tema que todos ya de alguna manera el ciclo pasado también lo han visto, necesito que participen bastante, complementen quizás algún aspecto que yo no esté considerando en estas diapositivas, y también luego vamos a hacer unos trabajos en grupo. Bien. Ok. Entonces, algunos antecedentes de los usos de este material o de sus características. Bueno, es patentado oficialmente en el año 1824. No obstante, hay antecedentes de que ya se utilizaba una variedad de este cemento, ¿no? Inclusive en la antigua Roma ya se conocía un tipo de cemento, un tipo de hormigón, donde no era específicamente este cemento hidráulico que actualmente conocemos, más bien era una variedad de cal, ¿no? Era algo así como un aglomerante con bastante roca caliza, pero sí sabían que cuando el material se muele finamente, cambia de propiedades o adopta mayores propiedades, sobre todo de resistencia. Eh, Una de las primeras formas como se hizo este material fue haciendo uso de la roca caliza, ¿no? En algunas zonas en Europa, ¿no? En una isla Portland, así se denomina. Y la diferencia, como les comentaba, con los aglomerantes que se utilizaban antiguamente y que durante muchísimos años estuvo en la búsqueda de un aglomerante hidráulico, porque el que conocían en la antigüedad era más un aglomerante aéreo, un aglomerante que no era capaz de endurecer bajo el agua, ¿no? Y para muchas situaciones nosotros requerimos que este material tenga esa propiedad, ¿no? De que endurezca y adquiera valores de resistencia, inclusive debajo del agua. Es un material bastante fino, su finura va a determinar muchas de sus propiedades, así que cuando se hace la producción del cemento, se hacen muchos controles de calidad, pero uno de los primeros controles que se hace es el grado de molienda, porque se busca obtener un valor de fineza. ¿Ya? Sus tamaños de las partículas en promedio podríamos decir que son 0.009, pero la mejor forma de medir qué tan fino o qué tan grueso es el cemento es a través de su finura, que se determina mediante una técnica llamada fineza Blaine, que creo que la vamos a ver en el laboratorio, ¿no? Para su fabricación de este material se utiliza el material denominado clinker, que es el producto que se obtiene de la calcinación de las rocas calizas, de las rocas arcillosas, de la arcilla. ¿Por qué se utiliza la arcilla? Porque la arcilla tiene altos contenidos de sílice, de fierro y alúmina, ¿no? Entonces la caliza trae todo lo que son los carbonatos de calcio, y la arcilla trae todos los óxidos de sílice, los óxidos de aluminio, los óxidos de fierro que requerimos para la composición química del material que estamos tratando de fabricar, ¿no? 95% de clinker con aproximadamente 5% de yeso, o menos de yeso. La verdad es que el yeso se pone ahí para controlar el endurecimiento. Si no pusiéramos yeso, ese clinker finamente molido también va a ser cemento, porque tiene todas las propiedades del cemento, pero cuando entre en contacto con el agua, su fragua va a ser casi de inmediato. Entonces el yeso está ahí controlando ese tiempo de fragua, ¿no? Para que nos dé el tiempo suficiente de transportarlo, de revolverlo, compactarlo y darle el acabado final. Entonces, este yeso siempre se trata de que sea lo mínimo posible. La norma dice máximo 5%. Entonces, muchas veces vamos a ver que en las plantas de fabricación, algunas están usando 2%, otras 3%, por ahí eventualmente 5%, porque el yeso es una variedad de sulfato. Acuérdense, ¿no? Es un sulfato bihidratado.
Entonces, este sulfato es un material que con algunos compuestos del cemento, como por ejemplo con los óxidos de magnesio, podría juntarse o también ¿no? Y hacer algún tipo de reacción ya típica de los sulfatos que no queremos, ¿no? No necesitamos que esa reacción se dé. Es más, estamos muy atentos a que no se dé. Bien, entonces acá tengo una información que luego ustedes la van a complementar, ¿ya? En los antecedentes históricos de diferentes bibliografías se encuentra que el nombre, ¿no? Que siempre estamos atentos de cómo este material, qué pasó, quién lo inventó, cómo así a alguien se le ocurrió moler piedra caliza con piedra arcillosa, llevarlo a altas temperaturas, molerlo finamente, es todo un proceso medio complejo, ¿no? Bien, este cemento, bueno, con el nombre cemento tal cual, tiene su origen desde inclusive la época de los romanos que les comentaba, ¿no? Pero en ese momento tenía otras características y se denominaba cementum, ¿no? Se utilizaba mucho en obras de mampostería de piedra. ¿Qué cosa es mampostería? Man viene de mano, ¿no? O sea, que es puesto a mano. Son bloques de piedra que se han puesto unos sobre otros utilizando un conglomerante, un aglomerante, le llamamos actualmente. Nosotros más que conglomerante le llamamos aglomerante, utilizando un aglomerante que era hecho a base de cal, de la cal que conocemos calcinada y finamente molida. Entonces ya algo conocían ellos de una variedad de un cemento, por eso les decía, era más parecido a una cal que propiamente un cemento, ¿no? Eh, entonces también en la antigua Grecia y los romanos, inclusive esto hasta el siglo XVIII, empleaban mucho la cal, ¿no? Y su gran deficiencia de la cal es un excelente material, ¿ah? Pero su desventaja es que no es hidráulico, ¿no? No endurece bajo el agua cuando requerimos nosotros utilizarlo en esas condiciones, por ejemplo, para canales, para cualquier tipo que vaya a estar, cualquier tipo de estructura que vaya a estar en contacto con el agua, pues sería bien complicado, ¿no? Fue Vitruvio en el siglo I antes de Cristo, fíjense, miren, desde cuándo ya se utilizaba este material, ¿ya? O sinónimos parecidos de este material. Acá va a corregir. Quien da una dosificación de un cemento que en ese momento le llaman el cemento romano, ¿ya? Este Vitruvio es quien trabaja mucho y dice de que se mejora esto que ya conocíamos mezclando algunas partes de puzzolana, dice 2 partes de puzzolana con una parte de cal apagada, ¿no? Entonces, y aquí ya es el primer cemento que se parece mucho al nuestro, ¿no? Porque la puzzolana va a tener mucho óxido de sílice. La puzzolana en su composición química, cuando lo vean, van a notar que tiene alto porcentaje de contenido de sílice, y la cal trae pues el carbonato de calcio, ¿no? Entonces acá ya tenían la composición química de lo que inclusive actualmente estamos utilizando. Eh, y además estas puzolanas que se utilizaron en ese momento eran unas puzolanas volcánicas que tienen muy buena propiedad aglomerante, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro país las puzolanas de Arequipa son muy buenas, por eso es que en Arequipa más se utiliza el cemento 1P. Eh, entonces se empezó a utilizar así un tipo de cemento que ya tenía algunas propiedades hidráulicas, pero todavía no eran las mejores y tampoco los valores de resistencia no eran como los que actualmente nosotros utilizamos, ¿no? Y ya con este cemento llamado cemento romano se empiezan a hacer algunas edificaciones importantes, ¿no? Que inclusive hasta el momento muchas de ellas existen. Una de las que siempre se menciona en muchas bibliografías es el Panteón de Roma, ¿no? El Panteón de Roma se hizo en el año 27 antes de Cristo.
Fíjense, entonces ya la historia del conocimiento, el estado del arte de este material se traslada incluso a muchísimos años antes de Cristo, ¿no? Y en esta época se utilizaron en la construcción de diferentes tipos de mezcla, la cal, ¿no? La cal o la cal con puzolana, el agua, piedras, arena, y en algunas zonas donde no había piedra también se utilizaba trozos de ladrillo, ¿no? O sea que ya se conocía al material que actualmente se denomina hormigón o concreto, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos materiales han servido para la construcción hasta 1756, fíjense, desde el siglo I antes de Cristo hasta 1756 se construía de esta manera, con este tipo de hormigón, ¿no? A base de cal, a base de puzolana. Así que nosotros realmente estos últimos años hemos tecnificado, digamos, el proceso, pero en esencia la idea ya venía de hace muchísimos años, ¿no? Otro antecedente importante que mencionar, ¿no? En el año 1756, uno de los primeros que aborda y que trabaja bastante en este tema es John Smeaton, ¿no? John Smeaton, un químico que trató de formular algunas técnicas para mejorar este material y obtener un material, un cemento que tenga la propiedad de endurecimiento, que tenga resistencia, y no fue sino hasta el año de 1800, ¿no? Los años 1800, 1824, que esto recién empezó a tomar fuerza y formalmente es en el año 1824 que John Abstin lo patenta. Bueno, ahí también hasta ahora se discute mucho, ¿no? De que al parecer esa patente tendría que haber sido compartida, ¿no? Porque ya había muchos intentos de mejora de este producto desde que Smeaton formuló y brindó alguna información base para que se pueda llegar a obtener el material que actualmente conocemos, ¿no? Listo. Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a entrar todos al Classroom. A ver, yo también voy a entrar al Classroom. Acá estamos y vamos acá. Creo que esta es, sí, ¿ya? Y acá tienen ustedes este de acá, el que dice antecedentes históricos. Todos lo abren, por favor. ¿Ya? ¿Estamos aquí? ¿Todos? Ya. Esta es una pequeña lectura para complementar lo que acabamos de ver. Tiene 6 páginas, así que en 5 minutos creo. Profesora, no se ve su Classroom. ¿Cómo? No se ve el Classroom, se sigue viendo el PPT. ¿Por qué? ¿Dónde está mi Classroom? Esto, acá está. Tiene que compartir toda la pantalla, profesor. Ahí. Sí, sí. Esta es la que tienen que abrir, ¿no? Es como lo logré. Entré al aula virtual, entraron todos, y en este capítulo tienen las diapositivas que estoy presentando y tienen algunas lecturas que el día de hoy vamos a hacer, ¿ya? Vamos a empezar con lo de antecedentes históricos. Todos, por favor, abran. ¿Están viendo? Capítulo 1. Antecedentes históricos. Sí se observa. Sí. Listo, ábranlo ustedes desde su Classroom. Y a ver, les doy 5 minutos para que lo lean y luego ustedes mismos, cada uno de ustedes, redacte su antecedente histórico. ¿Ya? A ver. Profesora, todavía yo no tengo acceso, disculpe. Si me das ahorita te mando de una vez tu... Le mandé por mensaje ¿Sí? directo en el Zoom. A ver, ¿dónde estás? Ya, tú eres César Augusto, ¿no? César.Ramos. Sí. UniEduP, ¿no?
Ramos, después de Ramos, punto, ¿no? Punto P, ¿no? Sí, Voy a ver si lo puedo copiar acá. Era para enviarles la invitación. ¿Dónde les envío la invitación? ¿Se acuerdan? Acá en personas, ¿no? Ya te invité, César. ya, muchas gracias. ¿Alguien más?
¿Listo, chicos? ¿Concluyeron? Ok, creo que ya concluimos la mayoría, ¿no? A ver, ¿quién quiere compartir conmigo lo que... Tafur, Torres, Marlon, Marlon? Sí, profesora. A ver, cuéntenos o compártanos como quiera su resumen. A ver, ¿lo digo así hablado? No sé si has preparado algo, te puedo dar pase para que, como gustes. Ah, no, hablado nomás porque estoy con unos problemas ahorita. Esto, los antecedentes históricos. Bueno, nos dice que el cemento es como un conglomerante que se endurece al reaccionar con el agua, ya sea en el corto o largo plazo. Este material es el más usado actualmente, pero sus inicios datan desde el antiguo Egipto, continuando por los griegos y los romanos. Los romanos fueron los que lo llamaron opus caementum, caementum, y eh, a este compuesto, cuando se le añadía algunos conglomerantes hidráulicos o adiciones, los romanos también le llamaban con otro nombre, como es cementum, cimentum, caement o cement. Este, mm, pues desde Grecia y Roma hasta el siglo XVIII se usaba como conglomerante a la cal, pero esta cal, o sea, no endurecía bajo el agua cuando se hidrataba. O sea, no era hidráulico. Y, ¿Y por qué usaba la cal? Porque antes se creía que se relacionaba a la resistencia con la mayor blancura. Después tenemos a Vitruvio, que él en su, ¿cómo era esto? En su tratado de arquitectura, o sea, da como es el primer indicio de una dosificación del cemento, ¿no? Que es el cemento romano, que se obtenía mezclando como una parte de cal apagada con dos partes de porcelana.
Las pozolanas venían de la ceniza volcánica que se encontraban al pie de Pusoli, no recuerdo bien. Vamos a ver. Bien, entonces que te Sí. ayude a ver tu compañero Centeno. Centeno, continúa. Sí, profesora. Lo más interesante de este periodo es de que de ahí plantearon lo que era la dosificación, lo que nos da a entender de que ellos ya tenían un mejor entendimiento de lo que era el comportamiento de los materiales. Antes se pensaba de que mientras más pura era la cal, mientras más blanca era, se obtenía mejores resultados, pero de ahí establecieron lo que, como mencionó mi compañero, ¿no? Unas dos pesos en puzolana, que provenía del Vesubio, en Pusoli, y una parte de lo que era cal apagada. Esto ya se consideró los inicios del cemento romano, ¿no? Pero de ahí nosotros por necesidad, luego en Inglaterra, si no me equivoco, más adelante se necesitó hacer un faro. Este faro, la propiedad que tenía era de que iba a estar expuesto en el agua, iba a estar expuesto al agua y a sus agresiones, ¿no? Entonces se dedicó a una investigación, aún en ese tiempo tampoco tenían así laboratorios, ¿no? Entonces, una investigación pragmática, experiencia y error, a prueba y error, para ver encontrar un cemento que nos permitiera lograr unas resistencias cuando aún así estar expuesto en el agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, sí, se encontraron de que antes era una mezcla de cal y de pozolanas. Luego se encontró una mejora, ¿no? Al agregarle yeso, se encontró una pequeña mejora en lo que era el cemento romano. Pero de ahí, en la búsqueda de un mejor cemento que estuviera mejor preparado a las agresiones del agua, también encontraron lo que es la propiedad de las calizas. Al haber presencia de calizas durante la fragua del cemento, les daba unas propiedades hidráulicas, lo que permitía que se pudiera endurecer bajo el agua y tuviera mejor resistencia a estas. A ver, sí, el faro se llamaba Eddystone, ya, y el método que utilizaron era formar unas esferas de unos 5 centímetros de diámetro aproximadamente, con bastantes muestras, ¿no? Bastantes conglomerados. Se introducían en agua y se determinaba el endurecimiento de forma descriptiva, o sea, cualitativamente. No había una forma todavía más avanzada de poder analizar estas muestras, ¿no? Entonces, ahí se dio un cambio sorprendente, porque antes, como decían los romanos, pensaban de que las calizas más puras eran las mejores, ¿no? Daban mejores durezas, ¿no? Pero ahí se percataron de que las calizas, o sea, las mezclas que tenían cales impuras, que era un color menos claro, ¿no? Tenían una mejor resistencia a las agresiones del agua. Entonces, este cambio en la pureza se determinó más adelante que era por las presencias de las arcillas. Entonces, con eso determinaron, ¿no? De que la presencia de arcillas estaba dando una propiedad hidráulica al cemento, lo que permitía una mejor resistencia al agua. Entonces, esto en este momento quedó como una idea, ¿no? Todavía no se podía probar, ¿no? Muchísimas gracias, Kevin. Excelente. Bien, entonces continuamos ya. Una vez que hemos complementado ya todos los antecedentes previos al, digamos, al cemento actual que conocemos, ya estamos en condición de definir el cemento, ¿no? El cemento, creo que todos van a estar de acuerdo en definir lo que es un polvo de origen mineral, no metálico, color gris, muy fino, que se obtiene de la calcinación a temperaturas de 1400 a 1500 grados, donde van a intervenir una mezcla de piedras, ¿no? De piedra caliza, la roca arcillosa, y eventualmente si la arcilla no tiene suficiente cantidad de óxido de fierro, se le complementa con adiciones de minerales de hierro, ¿no?
Este polvo gris y fino debe de reaccionar con el agua, es decir, se deben de dar todos los procesos de hidratación. Dicho sea de paso, este proceso de hidratación es exotérmico, es decir, que en el proceso de reacciones químicas va a haber desprendimiento de calor, va a solidificar en las horas y va a producir elementos estables y resistentes, ¿no? Estables y resistentes con el paso del tiempo. Para lograr esta estabilidad, esta resistencia, esta durabilidad que tanto buscamos en el concreto, necesitamos que se haga una buena hidratación, una buena reacción química del cemento con el agua. También es conocido como un aglomerante hidráulico y está compuesto principalmente de óxidos de calcio, óxidos de sílice, en grandes proporciones. Este es el que le gana a todos, el óxido de calcio, y con pequeñas cantidades de óxido de aluminio y óxido de fierro. Hay otros compuestos también que vamos a encontrarlo presente, pero van a ser en menor proporción, ¿bien? Esto dentro de un rato vamos a hablar de todas las fases de hidratación. Entonces ya sabemos lo que es un cemento, conocemos un poco de sus antecedentes. Esta es la composición, la materia prima que se utiliza para hacer cemento, y estas variedades de óxido de calcio, óxido de fierro, óxido de sílice, alúmina, y el yeso lo encontramos en la naturaleza en diferentes formas, ¿no? Como calcita, como arcillas, como calizas, como mármoles, etc. Acá tenemos todos los productos, perdón, los materiales de los que se podría extraer eventualmente estos compuestos químicos que requerimos para el proceso de fabricación de un cemento. Bien, entonces ahora vamos a observar, perdón, ¿dónde estamos? A ver ustedes que son unos trómenes en Zoom. ¿Cómo hago para compartir toda mi pantalla? Ahorita estoy compartiendo una ventana. ¿Dónde voy? En la opción de compartir pantalla debería haber una de las alternativas, debería ser toda la pantalla. A ver, aquí pongo, aquí dice Share, Sound, Optimize, no, no parece eso. A ver qué pasó. Sí, Cuando siempre me usted aparece. pone compartir pantalla, ¿no le aparecen opciones? No, no me parece, salvo que esté acá en la avanzada. ¿No? En la básica. Solo de frente me sale que seleccione una ventana, no me está saliendo toda la pantalla como siempre me salía. Qué raro, ¿no? A ver qué hice, capaz a ver, acá pongo la flechita, de frente me sale, no, me están saliendo ventanas. En la parte de abajo, ingeniera, debería decir. Acá abajo dice Share Sound, que eso debe ser compartir sonido, ¿no? Y Optimize for Video Clip. Eso es todo lo que me está saliendo. Entonces, yo lo que puedo hacer ahorita es solamente seleccionar una ventana, pero no me está permitiendo compartir toda la pantalla. ¿Por qué? No lo sé. Y en esta ventana no me está saliendo el video que quiero que vean. Voy entonces abrirlo aquí en esta. Oh, profesora, ¿podría intentar Alt más S? Porque a mí me parece como, para compartir pantalla me parece como atajo. Alt S. A ver. O sea, antes de picar en la flechita pongo Alt S. Sí, le da clic a la pantalla y presiona Alt con la letra S de sapo.
Ya, Alt S. Ajá, ya. Sí, y ahora ¿Le aparecen opciones? otra vez me vuelven a salir toditas las ventanas, pero no me Bueno, a mí me debería salir uno que dice compartir toda la pantalla. O puede probar con una de las opciones, tal vez una de ellas es Hay la de una compartir opción que todo. se llama pantalla 1. ¿Esa no le aparece? Claro, no tal sé. vez hay una que dice tu pantalla. Claro, y Ahorita estoy select window. Solo me sale seleccionar un select window, que como hemos visto, empieza en la cantera con voladura de rocas, grandes cantidades de explosivos, acarreos, transporte de maquinaria pesada. eh, qué más hemos visto? Chancadoras, ¿no? Equipos de molienda grandes, bastante energía. Ustedes se imaginan la cantidad de energía que se requiere para tener ese horno gigantesco. Ese horno que hemos visto en Cementos Lima tiene un diámetro de 5 metros y tiene una longitud de 80 metros. Entonces imagínense cómo son los hornos, ¿no? Son gigantescos y para su calentamiento, para llegar a la temperatura de 1500 se utilizan grandes cantidades de energía. Bien, entonces acá un poco el resumen de cómo lo hemos hecho. Hemos visto que la materia prima entra primero, antes que esto, pues hay todo un trabajo en canteras, ¿no? Una vez que ya tenemos los materiales extraídos de las canteras, vamos al proceso de trituración. En el proceso de trituración, reducimos, primero hemos visto de rocas grandes, las reducimos a tamaño de 1 pulgada, pulgada y media. De ahí pasamos otra vez a otro triturado, que es el triturado secundario. Pasamos al proceso de prehomogenización. Luego esa piedra, digamos, esas rocas pequeñitas que hemos logrado triturar, pero todavía son partículas de 3/8, de media pulgada. Eso va a entrar a un molino. En el molino vamos a molerlo y debe salir como un polvo, pero todavía es un polvo de crudo, ¿no? Todavía, ¿por qué crudo? Porque todavía no hemos entrado en ningún proceso de calcinación, ¿no? Es después que se obtiene este crudo que recién vamos a entrar a toda la zona de calcinación donde está el precalentador, el horno, el enfriador, etcétera, ¿no? A todo ese proceso le llamamos clinkerización. Una vez que tenemos de todo esto sale el clinker, ¿no? El clinker es el subproducto previo a convertirse en cemento. Lo único que le está faltando al clinker es la molienda final. Entonces, este clinker, dependiendo, si yo quiero hacer algún tipo de cemento puzolánico, le añadiré puzolana, o más que añadir, más bien reemplazaré parte del clinker por un porcentaje de puzolana, 30, 40, 20, 10%, y saldrá un cemento puzolánico, ¿no? Y siempre va a ir acompañado de pequeñas cantidades de yeso. Los tres materiales, clinker, puzolana, y si fuera el caso, yeso, la puzolana no siempre va a estar, ¿no? La puzolana solo cuando quiero hacer cemento puzolánico, si no es el clinker con el yeso, entran a un proceso de molienda final, y bueno, de ahí ya sale el cemento tal cual lo conocemos y se despacha, ¿no? Se puede despachar en bolsas de 42,5 kilos, que es lo más común, pero también vimos en la clase pasada que se podría despachar en bolsas de 1 tonelada o de 1,5 toneladas, llamada los big bags, y que también hay despacho a granel, ¿no? Como sea la forma de despacho, sale ya el cemento hacia las obras, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ustedes van a escuchar, si ya no lo han escuchado, que muchas veces van a hablarnos a nosotros de que el cemento puzolánico es más amigable con el medio ambiente. Bueno, se dice eso porque ya sea la puzolana, la escoria, el filler calizo, que también se utiliza como adición, estos productos pues ya no entran a todo este proceso, ¿no? Este proceso es tedioso, este proceso es, inclusive es un poco, este,
en general, ¿no? A la construcción, a la industria de la construcción, decimos que es una de las industrias que agrede bastante al medio ambiente, ¿no? Entonces, para extraer todo esto, han visto ustedes en cantera, en planta, la cantidad de movimiento que hay que hacer, ¿no? Cómo se extraen los materiales de las canteras, durante el acarreo, la cantidad de polvo que se genera, etcétera. Entonces, la puzzolana no entra pues, acá, ¿no? No entra todo este gran proceso. La puzzolana solo entra en el proceso final, que es ya para la molienda. Por eso pues, se procura en otros países usar más los cementos adicionados, ¿no? Para tener que producir menor cantidad de clínker y generar menos gases pues, de efecto invernadero, que es lo que también tiene que preocuparnos. Bien, listo. Entonces, esto es respecto del proceso de fabricación. ¿Ya? Entonces ahora otra vez nos vamos al Classroom. A ver, ¿dónde está mi Classroom? Ya, entren al Classroom y ahí hay un archivo que se llama, a ver, ya, entonces ahora vamos a ver el proceso de fabricación, dice capítulo 5. ¿Lo ven? Sí está el archivo en el Classroom. Ya, ok, por favor, abran el capítulo 5. Acá está el proceso de fabricación, que va a ser similar, tal vez no idéntico, va a ser similar a lo que acabamos de ver para complementar lo que acaban de ver. Eso tiene bastantes hojas, así que den una mirada rápida, no se demoren mucho en aquellos detalles ver. Ya, a ver, les doy 10 minutos y voy a más bien a pasar lista mientras tanto. ¿Ah? Pónganse a leer, por favor. Abregú, Profesora, buenos días. acá, Galabarca, está, Becerra, Presente, profesora, buenos días. buenos días, José, Carbonell, Presente, ingeniera, buenos días. Marina, Casas, Presente, buenos días. buenos días, Centeno, Presente, profesora, buenos días. Córdoba, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Díaz Gómez, Josué, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Josué, Espinosa, Presente, profesora, buenos días. hola Junior, García, Presente, profesora, buenos días. Areli, González Tafur, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Carlos, Luis Fernando Hilario, Presente, profesora. buenos Buenos días, Andrés Huarcaya, Presente, buenos días. buenos días, Lee, Presente, profesora, buenos días. hola Fabricio, Melgar, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Méndez, Presente, profesora, buenos días. Gerson, Mendoza, Angélica, Presente, profesora, buenos días. Angélica, Morales Vargas, Buenos días, profesora, presente. Fabio, Moreno Aquije Jason, Presente, profesora. buenos días, Núñez Rosel, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Ordinola Juárez, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Oropesa Silva, Presente, profesora, buenos días. Álvaro, Ortiz Olivera Fernando, Presente, profesora, buenos días. buenos días, Pacheco Serva, Presente, ingeniera, buenos días.
Pariona Bravo. Presente, profesora, buenos días. Díaz Jeffrey. Ponce Ezequiel David. Presente, ingeniero, buenos días. Hola David. Quijaite Andía César. César. Ramírez Curi Sorín. Presente, ingeniero. Buenos días. Díaz Sorín. Roca Bernaldo Presente, John. profesora, buenos días. Buenos días, John. Rodríguez Romano Percy. Presente, ingeniera, buenos días. Hola Percy. Sharon, ya le vi. Silva Miranda. Cristian. profesor. Buenos días. Buenos días. Solís Riveros Hans. Presente, ingeniera, buenos días. Días. Solís García Oscar. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Suyuchuco Peña. Presente, ingeniera, buenos días. Antonio. Tafur Torres Marlon. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Uceda Chan Ricardo. Presente, ingeniera, buenos días. Valentín Ponce. Valentín. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Vallejos Rojas. Darling. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Y Vega Mesa Daniel Fernando. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días. Villacorta Calvay Alonso. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Zapata Rodríguez Noelia. Presente, ingeniera, buenos días. Buenos días, Noelia. Listo, ya están registrados. Ok. A ver, un par de minutos más para que terminen de leer.
Ok, chicos, entonces ya han terminado de revisar. Listo. Ok, entonces ahí con cuidado, ¿ya? Porque la lectura que les he dado es española. Entonces los españoles usan mucho las normas europeas. Nosotros ahorita vamos a revisar en breve la norma peruana para que vean ahí, por ejemplo, la información que debe de contener una bolsa de cemento, los requisitos que deben de cumplir los cementos. Hay unas pequeñas diferencias en cuanto a la parte normativa. Bien, entonces, una vez que ya tenemos al clínker, ¿no?, finamente molido y por acciones térmicas, esos compuestos químicos que entraron en forma de óxidos, se juntan unos contra otros y se presentan finalmente los compuestos que vamos a evidenciar son los silicatos tricálcicos, los dicálcicos, también conocidos como halita y velita, el aluminato tricálcico, el el ferroaluminato tetracálcico. Acá tienen ustedes su composición química en extenso, y acá lo tienen en forma abreviada, ¿no? Las cantidades aproximadas que hay de cada uno de estos compuestos, fíjense ustedes, solo los silicatos, ¿no?, la suma de los dos silicatos, el tricálcico y el bicálcico, componen casi no sé, más de las 3/4 partes de la composición química total del cemento, ¿no? Entonces de ahí la importancia de estos dos compuestos, que son los que prácticamente van a definir muchas de las propiedades del cemento. Bien, como han leído también en la bibliografía,
que este clínker de cemento Portland se ha obtenido a altas temperaturas, ¿no? De 1400 a 1500. Ese es más o menos el rango de máximas temperaturas que se alcanza en el horno. No significa que el horno esté en toda su longitud a esa temperatura. Es más, por eso es que hay la diferencia de los ladrillos refractarios. Como han visto, hay de diferentes tipos y de diferentes capacidades de refractario, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una zona al interior del horno, que es casi la zona central, que es la zona donde se logra esa temperatura. Bien, y casi al final del horno ya la temperatura va bajando. Al principio también entras con 700, 800 grados, va aumentando. El horno tiene una forma, los hornos que utilizamos aquí en el Perú, Cementos Lima, Cementos Andino, utilizan hornos rotatorios horizontales. Cementos Pacasmayo ha apostado mucho por los hornos verticales, ¿ya? En el mundo entero la tendencia es utilizar hornos horizontales, ¿no? Y medios inclinados con 1% de pendiente y va girando. Entonces este horno de estas longitudes de 80 metros, ¿no? De 5 metros de diámetro, ingresa el clínker, va lentamente girando, va avanzando toda esa masa hasta que va a llegar a una zona intermedia donde a los 1500 ya está completamente clinkerizado, ¿no? Luego este clínker ya es un material hidráulico y debe de estar compuesto principalmente, como les decía, 2/3 al menos de su masa debe estar compuesta de los silicatos, tanto del tricálcico como el dicálcico, ¿no? También hayan visto que se recomienda que la relación entre óxido de calcio y óxido de sílice, ¿no? No debe ser menor a 2. O sea, necesitamos controlar mucho esto para que nuestro cemento salga con las propiedades que queremos, ¿no? Asimismo, el óxido de magnesio hay que cuidarlo mucho porque este es un compuesto que podría reaccionar luego con los sulfatos, ¿ya? Es muy ávido de reaccionar con los sulfatos, que de todas maneras vamos a tener sulfatos, que es de presencia del yeso, en el proceso mismo del cemento, pero también a veces vamos a tener sulfatos externos, ¿no? En los suelos, en la intemperie. Entonces cuidamos bastante es más, hay veces en las que obras grandes donde necesitan muchísimas toneladas de cemento y las requieren libre, a veces de álcali, libre de la periclasa, etcétera, se hace una producción especial donde se libera de estos contenidos, ¿no? Ok, entonces vamos a hablar ahora de los principales compuestos, ¿ya? Hemos dicho ya que los principales compuestos del cemento son el silicato tricálcico, el silicato dicálcico, el aluminato tricálcico. El ferroaluminato también es un compuesto, pero es en menor cantidad, ¿no? Entonces este silicato tricálcico, fíjense ustedes acá en la gráfica, ¿no? Se trata de entender más o menos independientemente cómo reaccionan estos compuestos químicos durante el proceso de hidratación del cemento, ¿no? Entonces vamos midiendo la resistencia compresiva. Quien da la mayor capacidad de resistencia a la compresión, sobre todo los primeros días, fíjense cómo la curva del silicato tricálcico, los primeros días se dispara el silicato tricálcico, ¿no? Es el que va a aportar realmente a la resistencia a la compresión en los primeros días. El dicálcico es más lento, es más, el dicálcico poco a poco, ¿no? Pero este es quien me asegura, el silicato dicálcico, su efecto más es en el largo plazo, ¿ya? En el largo plazo este compuesto va a seguir reaccionando, ¿no? El aluminato tricálcico también en cuanto a resistencia es más lento, ¿ya? Pero en cuanto a velocidad de fraguado influye bastante. Y bueno, y el tetracálcico, fíjense, es casi, es mucho menor su participación en cuanto a resistencia, ¿no? Entonces decimos que este silicato tricálcico es el compuesto que está en mayor cantidad dentro de nuestro cemento, ¿no? Es el que va a determinar también muchas de las propiedades del cemento
una característica es que va a endurecer rápido y que también rápidamente va a alcanzar una resistencia y depende mucho del grado de molienda del cemento, ¿ya? Hay que siempre controlar eso. Y también este cemento es el que va a, perdón, este silicato, bueno, ha salido de la combinación de los óxidos de sílice con los óxidos de calcio, que estaban presentes como materia prima, ¿no? Y los silicatos dicálcicos, este también se le conoce como halita, por si acaso, ¿ya? Van a encontrar en alguna bibliografía con el nombre de halita. Y al dicálcico se le conoce con el nombre también de velita. Entonces, como hemos visto anterior, es más lento en su proceso de reacción, también por lo mismo que es más lento, su calor de hidratación también es menor, tiene bajo calor de hidratación, se va a hidratar y va a endurecer mucho más lento, así que es el responsable de las resistencias después de los 7 días principalmente, ¿ya? Los aluminatos tricálcicos son compuestos también muy importantes cuando reaccionan con el cemento, cuando entran en contacto con el agua, perdón, inmediatamente aceleran su fraguado, el fraguado. Estos intervienen mucho en el fraguado del cemento y cuando reacciona con el agua produce grandes cantidades de desprendimiento de calor, ¿no? Y este aluminato tricálcico nos preocupa a veces un poco porque es el que va a tener que ver también con la formación de las etringitas, ¿ya? Entonces, ¿qué es la etringita? La etringita es un material que se va a producir por el proceso de hidratación, ¿no? Ya que acuérdense que el yeso que se agregó al cemento, ¿no? Está también ahí presente y puede reaccionar con estos aluminatos tricálcicos, ¿no? Entonces, cuando reacciona, se va a formar una etringita en pequeñas cantidades, y al cual le llamamos etringita primaria. Esa es una reacción natural del cemento, siempre y cuando esté controlada. Por eso no hay que exagerar en los contenidos de yeso, sino esta etringita se dispara y ahí sí nos puede dar problemas de, o sea, ¿qué cosa es la etringita, no? Es un sulfato hidratado que podría, por su proceso mismo de reacción química, se va a expandir, va a presionar y va a fisurar. Entonces, si eso está controlado, no hay problema, ¿ya? Pero si nosotros conociéramos de que además de esta etringita primaria, el concreto que voy a diseñar va a estar presente o en contacto con otros sulfatos externos, ¿no? Si fuera ese mi caso, pues ahí sí tengo que tener mucho cuidado porque este sulfato externo también va a tratar de reaccionar y va a formarme una etringita secundaria. Esta sí le tengo miedo a la etringita secundaria, ya que va a hacer expansión y la expansión va a presionar al concreto y va a producir fisuras, ¿no? También va a hacer que pierda resistencia. Yo acá tengo un caso de verdad 100% verdadero. Hace tiempo, y hace más de 10 años por lo menos, se estuvo construyendo una represa aquí en el Perú, ¿no? Exactamente les puedo decir incluso, ¿no? La minera Yanacocha estaba tratando de reutilizar sus residuos mineros para construir una represa, ¿no? Entonces, primero entraron pues en la fase de estudios, y en esta fase de estudios empezamos a hacer algunos diseños para ese fin, ¿no? Y bueno, inclusive trajeron a un consultor francés que era el experto en estos temas y hicimos una serie de combinaciones, de diseños, preparamos con todas las indicaciones que nos daba el francés. Llegó el día número 7, como lo que estábamos haciendo era una variedad de CCR, ¿ya? CCR es un concreto compactado con rodillo para formar el cuerpo de la presa, ¿no? Imagínense, es una estructura gigantesca, ¿no? Que se va a ir colocando por etapas, por
capas, digamos, se coloca una capa de concreto, pasa inmediatamente el rodillo y empieza a rodillar, a compactar, ponemos una segunda capa, una tercera capa, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trataba. Pero ese material, ese CCR, tenía que tener unos valores de resistencia, no eran muchos, porque el CCR está reemplazando a la tierra, que normalmente las presas se hacían de tierra, y ahora estamos tratando de darle un uso a estos materiales desechos de la producción minera. Y bueno, entonces cuando se hizo el análisis químico al material aparentemente cumplía los requisitos, ¿no? Empezamos a hacer las mezclas y a los 7 días, ¿no? Que son los primeros controles que uno hace, se ensaya la muestra y daba menos que un adobe. Daba menos que un adobe. Entonces yo dije, uy, nos habremos equivocado en esa tanda. Probamos las siguientes muestras que eran con otra dosificación, peor todavía. El contacto nada más con la máquina se deshacía. ¿Qué había pasado, no? Entonces, lo primero, pues uno piensa el factor humano, ¿no? O sea, aquí ha habido un problema de que alguien no ha pesado bien el cemento, porque en el proceso de fabricación no había error, porque ahí habíamos estado un conjunto de profesionales supervisando, ¿no? Quizás sí, pues dijimos, capaz le hemos dado a los técnicos para que pesen y no han pesado bien. Es lo primero que uno sospecha, ¿no? Bueno, técnicos, pero habían hecho, como les dije, habíamos hecho diferentes mezclas y cada una de ellas la había hecho diferentes técnicos, que todos se equivoquen no era factible, ¿no? Entonces, ¿qué puede ser? La balanza está descalibrada, a ver, vamos a ver la balanza estaba bien, entonces era un dolor de cabeza, de verdad, tratar de definir qué había pasado. ¿Saben qué es lo que había pasado? Había pasado esto, ¿no? Que había etringita secundaria, primaria, secundaria, que estaba dándonos ese problema, ¿no? O sea, cuando nosotros analizamos los agregados, sí le controlamos la cantidad de sales, de cloruros, de sulfatos, y estaban dentro del parámetro, pero ya indagando más, lo que nosotros habíamos medido era la cantidad de sulfatos solubles en el agua, ¿no? Pero había aquí algo muy particular, y eso sí, para toda la vida me quedó la experiencia, ¿no? Estos sulfatos que estaban presentes en los agregados reaccionaban en el medio alcalino. Y en el medio alcalino, ¿quién estaba? Estaban los sulfatos presentes del yeso, estaban también sulfatos que ya venían de forma externa en los agregados, y todo eso me estaba dando la formación de sulfatos. Entonces el sulfato es eso, ¿no? El sulfato, su gran propiedad es de que va a deshacer, o sea, no va a permitir que se formen estos productos de la hidratación. Apenas está saliendo algún producto de hidratación, el sulfato rompe. Entonces pasan los días y esto nunca va a desarrollarse y no vas a tener resistencia. ¿Y qué se hizo? Como estoy hablando de una presa, imagínense pues la cantidad de cemento que va a utilizar, ¿no? Miles de toneladas. Entonces, en ese caso en particular, mandaron a fabricar cementos sin yeso, o sea, con baja lúmina y con el mínimo contenido de yeso, ¿ya? Porque sabían que, y también pues se utilizó todos los procedimientos necesarios para controlar. Felizmente, como les digo, aquí no se requería gran resistencia porque era la característica de la presa, ¿no? Bien, otro tema que también es importante siempre monitorearlo es la cal libre, ¿no? La cal libre y el óxido de magnesio, también conocido como periclasa, son compuestos que están ahí presentes en el proceso de fabricación, y que normalmente, bien tratados, no nos da problemas, y si estamos dentro de los rangos que indica la norma, no nos debería dar mayor problema. ¿Qué sucede, no? Que lo que va a suceder es que nuestros silicatos, ¿no? Nuestros silicatos dicálcicos o tricálcicos, en algún momento van a entrar en contacto con el agua. En ese instante, cuando entren en contacto con el agua, nosotros queremos que todos estos silicatos
queden hidratados, todos, ¿ya? Pero así haga yo el mejor proceso de curado, nunca voy a lograr que se hidraten al 100%. Siempre van a quedar algunos óxidos de calcio o hidróxidos de calcio, ya quedan en forma de hidróxidos de calcio, libres ahí sin reaccionar. Estos hidróxidos de calcio son peligrosos, ¿no? O estos hidróxidos de magnesio también, estos son peligrosos, sobre todo con algunos agentes. Por ejemplo, si en el medio se encuentra con sulfatos, estos sí o sí se combinan, ¿no? Y cuando se combina, me va a dar una variedad de sulfato de calcio. ¿Quién es el sulfato de calcio? ¿No? El sulfato de calcio es el yeso, ¿no? ¿Y cuál es la propiedad del yeso? El yeso en presencia de agua no solidifica, es un material mucho más blando, es un material que se expande y además es corrosivo. Entonces me da una serie de problemas, por lo cual cuando yo sé que voy a trabajar frente a sulfatos, por eso utilizo cementos más resistentes. En su composición química se ha tratado de ver esto, ¿no? De ver cómo lo protegemos, porque ya se sabe, ¿no? Que esto es peligrosísimo en presencia de sulfatos, también podría haber presencia de algún tipo de CO2, por ejemplo. El CO2 también, ¿no? ¿Qué se va a producir acá? El CO2 con el hidróxido de calcio se van a juntar y van a formar una variedad de carbonato de calcio. Carbonato de calcio es una variedad de la cal, que también es otro subproducto más débil, con otros problemas. El principal problema del carbonato de calcio va a ser que me va a hacer perder a mi alcalinidad, ¿no? Al concreto, al cemento, va a generarse la pérdida de alcalinidad. Es decir, esa alcalinidad que estaba en 12, 13, 14, va a empezar poco a poco por esta reacción química con el carbonato, va a empezar a disminuir. Y cuando, por ejemplo, ya está en 9, para un pH igual a 9 o menos de 9, ya tengo problemas incluso de corrosión. Peligroso. Entonces, por eso es importante saber sobre estos temas para tener criterios y poder controlarlos, ¿no? La etringita también es otro compuesto químico, ¿no? Que se va a dar por la reacción del aluminato de calcio con el sulfato de calcio. Es lo que les comentaba. El aluminato de calcio está presente en la composición química del cemento y el sulfato puede provenir ya sea del yeso o también puede provenir de sulfatos externos, ¿no? Entonces, a nosotros quien nos debe de preocupar, la etringita siempre se va a dar. Siempre es un proceso normal de la hidratación del cemento. Esto ocurre en las primeras horas cuando el cemento entra en contacto con el agua, ¿no? Inmediatamente vamos a ver que se forma esta etringita, ¿ya? Y esta etringita de por sí no es mala cuando está en esa cantidad esperada. Mi problema es esto, ¿no? Es la etringita diferida o la etringita secundaria, como le llaman también, ¿no? Esta es el problema. Esta sí es dañina y esta se podría dar ya por acción de sulfatos externos, ¿no? Entonces, cuando ya eso se da, se va a producir expansión de volumen hasta 8 veces del volumen inicial, ¿no? Entonces, una expansión de 8 veces en un volumen definitivamente va a fisurar, ¿no? Va a fisurar. Bueno, como sabemos, el cemento solo no se utiliza, se va a utilizar en forma de concreto, de mortero, de pasta, y va a provocar fisuras a la estructura, ¿no? Y la portlandita también es un material, ¿no? Que se va a dar como resultado de la hidratación del silicato dicálcico y del tricálcico, ¿ya? Normalmente esto también se encuentra ya en forma natural, es un hidróxido de calcio, es un CaOH, ¿sí? Les acabo de decir, en el proceso de hidratación de los silicatos, de los aluminatos, no todos se llegan a hidratar. Nosotros que queremos que todos se hidraten, la gran mayoría se va a hidratar, pero van a quedar también algunos hidróxidos de calcio libres. Entonces, estos hidróxidos de calcio
también son buenos y son malos. Son buenos porque es quien nos va a dar la alcalinidad del concreto. Son malos cuando se juntan con otro compuesto químico y generan algún tipo de reacción química. Esa reacción química genera expansión, esa expansión presiona al concreto, al mortero o a la pasta, y esa presión produce fisuras, ¿no? Y esas fisuras poco a poco se van extendiendo, se convierten en grietas y en colapso. Ese es nuestro gran problema. Tipos de cementos, ya ustedes conocen que hay una gran variedad de cementos en los Portland tradicionales y en los adicionados, ¿no? Los adicionados también hemos comentado hace un rato que se refieren a cementos que llevan dentro de su composición a veces puzolanas, entonces van a tener una denominación de tipo 1P, 1PM, si es la adición puzolana. Entonces el 1P tiene del 15 al 40% de adición de puzolana, el PM máximo 15%, y también tenemos los cementos adicionados de escorias, ¿sí? Los MS. Y hay también una variedad de cemento que lleva la adición del filler calizo. ¿Okay? Entonces vamos a revisar nuestra norma un ratito, también lo tienen ustedes en el... lo tienen también en su aula virtual, ¿no? A ver, vamos. Si quieren, aprovechamos y encuéntrenlo ustedes también de una vez. Abran su... Está ahí. ¿Ah? Ya, la que dice NTP 334.009. Ya. ¿Lo encontraron? Sí, ingeniero. Sí, profesora. Sí, ya. Vamos a dar una revisión. Mira, acá lo tengo. Ya, ¿están visualizando mi pantalla? Sí, profesora. Bien, entonces ahí les he puesto la norma de cementos Portland. Ya, vamos a dar una miradita a lo que dice nuestra norma técnica peruana. Bien. La norma técnica peruana, típico, bueno, tiene todo un índice, ¿no? Las instituciones que han participado en su elaboración, el objetivo, ¿no? De esta norma, y empieza dando, por ejemplo, la clasificación, los tipos de cemento, los que les estoy ahorita contando, y sus recomendaciones de uso de cada uno, ¿ya? También dice tomado como referencia a otras normas, ¿no? Y acá, por ejemplo, ¿no? Dice, ya sea para el cemento 1 o el 5, vamos a ver más abajo que hay una serie de requisitos que debe de cumplir. Por ejemplo, cuando nos diga que debe de cumplir una finura igual a tanto, ¿ya? Entonces ustedes dicen, ¿y cómo mido esa finura? Acá ya te dice, ¿no? ¿Cómo determinas la finura? La vas a determinar con esta norma, ¿ya? Ya nos orienta. O si por ahí nos dice la estabilidad de volumen no debe se debe de controlar y debe de ser de tanto. ¿Ya cómo lo mido? Acá está tu norma, ¿ya? Tu norma de procedimiento para medir esta propiedad, ¿ya? Y así sucesivamente. O por ejemplo, cuando nos dé los datos de resistencia máxima, mínima que debe de alcanzar, los diferentes cementos, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? Acá está la norma de cómo se hace, la 334.051. Luego, bien, algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es cemento Portland? Es un cemento hidráulico, siempre van a usar la palabra hidráulica, ¿no? Producida por la pulverización del clínker, que está compuesto principalmente de silicatos de calcio hidráulicos y que contiene sulfato de calcio, ¿no? El yeso, y que eventualmente caliza, ¿ya? Caliza como adición durante la molienda. Ok. ¿Qué información requiero yo para los pedidos, ¿no? Entonces yo debo de indicar, y esto es importantísimo,
¿sí? Ustedes en muchas ocasiones van a participar en los comités de adquisición, ¿ya? Sobre todo cuando estén trabajando para el Estado, vamos a participar como técnicos en los comités de adquisiciones en la parte técnica, ¿no? Entonces somos los responsables de hacer la redacción de las bases con los criterios técnicos necesarios. Entonces acá hay que tomar en cuenta todos los requisitos que nos dice esta norma, si fuera el caso que voy a comprar alguno de esos cementos, ¿no? Del 1 al 5. Si fuera 1P, ya esta no es la norma. Hay otra norma para los pozolánicos, para los adicionados, y hay otra norma para los cementos de performance. Entonces aquí les estoy hablando de los Portland tradicionales, esta sería su norma, ¿ya? Entonces hay que indicar bajo qué norma quieres o qué norma quieres que cumplan los materiales que estás pidiendo. Entonces, tendrías que decir el cemento tipo 1 que cumpla con los requisitos de la NTP 334.009. ¿No? Entonces la norma, el tipo de cemento y las características, todas las características, si fuera el caso de alguna característica química especial, acá se tendría que indicar, ¿no? Las características físicas que ahorita vamos a ver, y acá también nos dice que es el clinker, nos habla del agua, de la caliza, las adiciones que se pueden utilizar, las inorgánicas, las orgánicas, los requisitos químicos, ¿no? Respecto a su composición química, los requisitos físicos, el muestreo, cómo se debe de hacer el muestreo del cemento, los métodos de ensayo que se deben de realizar a los cementos Portland tipo 1, desde su análisis químico, de resistencia, la fragua, la finura, etcétera, todas las características que se le deben medir al cemento. Algunas recomendaciones para una buena recepción, ¿sí? El lote de cemento, por ejemplo, dice debe ser rechazado si es que no cumple alguna de los requisitos que ya se han indicado en esta norma, ¿no? También el comprador debe de realizar un nuevo ensayo antes de utilizar para verificar que éste mantiene todas sus propiedades, sobre todo si notan que el cemento tiene, al abrir la bolsa, por ejemplo, ustedes observan algunos grumos, de hecho tienen que mandar a hacer todas las pruebas necesarias para verificar si están en buenas condiciones, ¿no? Hay también algunas recomendaciones para los fabricantes, ¿sí? Y la información, por ejemplo, esto de acá en la lectura que hemos realizado hace un momento, hemos visto que los europeos mandan otros requisitos, ¿ya? Nosotros, nuestro envase, la información que debe contener el envasado del cemento, debe de decir la palabra cemento Portland y el tipo. Debe de dar el nombre, por ejemplo, es Sol, es Atlas, ¿no? Tienen sus nombres. Y la marca del fabricante, Cementos Lima, Cementos Andinos, Cementos Pacasmayo, etc. El peso en kilogramos, 42.5 kilogramos, y el código de la presente norma, ¿no? 334.009. Eso es lo mínimo, podría tener más, pero no menos, ¿ya? Recomendaciones para un buen almacenamiento, sobre todo que el cemento no debe estar en contacto directo con el piso, ¿no? Porque el piso transmite humedad. Hay que acondicionar ahí algún tipo de parrilla, algo de madera, principalmente, no más de 8 bolsas una sobre otra. Hay que tenerlo distanciado de las paredes del almacén, hay que controlar también el ingreso y salida del cemento para asegurarnos de que los más antiguos salgan primero, ¿no? ¿Ya? Y acá ya viene la parte de los valores que deben de cumplir, ¿no? En cuanto a composición química, en cuanto a composición física, ¿no? A los requisitos físicos. ¿Qué requisitos debe de cumplir el cemento? Bueno, acá nos habla de varios requisitos: la finura medida como superficie específica en unidades de metros cuadrados por kilogramos, ¿no? El ensayo en autoclave, es un equipo, ustedes en casa tal vez han visto
como hace la mamá los frijoles, ¿no? En la olla a presión. Es algo así, es como una olla a presión, es un equipo donde en el interior vamos a dejar muestras de cemento, ¿sí? Que van a estar sometidas a ese calor, a esa temperatura, a esa presión durante un determinado tiempo y no debe de haber una expansión en el volumen máxima de, acá nos da el porcentaje, ¿ya? Y las famosas resistencias, ¿no? Estas resistencias hay que medirla a 1, a 3, a 7 y a 28 días y acá están los valores mínimos que deberíamos de esperar. Por ejemplo, a ver, vamos a verificar un cemento tipo 5. Un cemento tipo 5, a un día no hay especificación. A 3 días dice mínimo 8 megapascales, o sea, 80 kilos centímetros cuadrados. A 7 días, 150 kilos centímetros cuadrados y a 28 días, 210 kilos por centímetros cuadrados, ¿no? Esto se hace en muestras cúbicas de 5 por 5 por 5, ¿ya? Que se preparan con una arena especial, porque acuérdense acá, el objetivo es evaluar al cemento, ¿ya? No al concreto. Es el cemento quien está acá siendo evaluado. Entonces, la norma dice que para evaluar esta propiedad de compresión, tenemos que utilizar una arena de una granulometría especial. Es más, la norma dice preferible la arena de Ottawa, y eso se compra porque es una arena con una granulometría y una mineralogía especial, ¿ya? Chicos, ya nos ganó la hora. Yo tengo que salir y volver a entrar, ¿ya? Entonces, en 10 y 10 nos volvemos a ver, ¿está bien? Profesor, disculpe, antes de terminar la reunión, ¿podría fijarse en el chat, por favor? Ya. Ok. Yo lo veo. Ah, ya, está bien. Chicos, más bien vayan leyendo, ahí tienen en su aula virtual, ya hemos visto, a ver, ¿dónde estamos? Mi aula virtual está acá. A ver, ya hemos leído la parte de antecedentes y de proceso de fabricación. Lean el capítulo 3, ¿ya? Que dice cemento actual. Y nos vemos en 10 minutos. Cemento actual, ¿ya?